Para encontrar la fuerza resultante en este sistema de fuerza, vamos a descomponer cada fuerza en sus componentes en el eje X y eje Y de la siguiente manera. Eso quiere decir que este vector A de 70 newtons que genera un ángulo de 40 grados tiene dos componentes. Una componente en el eje X, que voy a denominar como AX, y otra componente en el eje Y, que voy a denominar AY. Para encontrar estos valores voy a hacer lo siguiente. La componente en el eje X del vector A va a estar determinada por su módulo y el coseno del ángulo que forma. En este caso, 70 por el coseno de 40 grados. Haciendo esa operación, me queda que este vector o esta componente tiene un valor de 53.62 newtons. Voy a hacer lo mismo con su componente en el eje Y, que será el módulo del vector por el seno del ángulo que forma, que en este caso es de 40 grados. Haciendo toda esa operación, me queda que este vector tiene un valor de 44.99 newtons. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero con el vector B. El vector B solamente se está moviendo sobre el eje X en el sentido negativo, es decir, que tendrá una magnitud de menos 50 newtons. Por otra parte, como no se está moviendo en el eje Y, pues su componente o su valor es de 0 newtons. Ahora, para calcular las componentes del eje X y eje Y del vector C, que es como se observa en el esquema, voy a hacer lo mismo. La componente en el eje X del vector C va a estar dado por su módulo, que en este caso son 20 newtons, por el coseno del ángulo que forma, que son 80 grados. Haciendo esa operación, me queda que este vector es de menos 3.47 newtons. Cabe recalcar que este vector va a ser negativo porque se encuentra en el eje X negativo esa componente. Voy a hacer lo mismo para su componente en Y, que sería el módulo del vector por el seno del ángulo que forma, que son sus 80 grados. Haciendo esta operación, me queda que este vector tiene un valor de 19.69 newtons. Ahora, lo que tengo que realizar es calcular la suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y. Primero voy a calcular la suma de las fuerzas en X, que sería de 53.62 newtons menos los 50 newtons menos 3.47 newtons. Y esto nos va a quedar que la suma de estas fuerzas en X es de 0.15 newtons. Voy a hacer lo mismo con la suma de todas las fuerzas en Y, que serían los 44.99 newtons más los 0 newtons menos 19.69 newtons, y haciendo toda esta operación me queda que la suma de fuerzas en Y es de 25.3 newtons. Ahora, para encontrar el módulo de la fuerza resultante, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar el teorema de Pitágoras, el cual me dice que va a ser la suma de todas las fuerzas en X al cuadrado más la suma de todas las fuerzas en Y al cuadrado. Haciendo esta operación me va a quedar lo siguiente, que esta fuerza resultante pues en realidad sería 0.15 newtons al cuadrado más 25.3 newtons al cuadrado, y haciendo toda esta operación pues me queda que esta fuerza resultante es la raíz de 640.1125 newtons. Eso quiere decir que la fuerza resultante en realidad es de 25.30 newtons.
Y para encontrar la dirección, pues vamos a calcular su ángulo, es decir, la tangente inversa de la suma de las fuerzas en Y sobre la suma de las fuerzas en X. Haciendo esta operación, me quedaría la tangente inversa de 25.3 newtons entre 0.15 newtons. Es decir, al hacer la tangente inversa de 168.66, me queda que el valor del ángulo es de 89.66 grados. Por lo tanto, hemos resuelto la suma de fuerzas de este sistema, cuya fuerza resultante es